Ah, bueno, vamos a seguir con el estudio de los misterios del Señor. Y dentro de los misterios del Señor estamos hablando sobre la creación de la iglesia. Los saludamos en el nombre de Jesús a todos los hermanos que nos están mirando y amigos que nos ven a través de YouTube, en este canal, la Iglesia de Jesús. Hemos venido hablando del misterio de Dios y muchas personas no entienden la grandeza de la creación que Dios está haciendo con el hombre, como dice en Eclesiastés, que Dios está haciendo una obra en el hombre y que el hombre no lo puede entender. Ya vimos cuál es el objetivo que Dios tiene con el hombre, cuáles son los propósitos que Él se ha determinado en su creación. Y hablamos de que el objetivo fundamental es crear sus hijos, su familia. Pero en esta creación vamos hoy a seguir adelante viendo argumentos que Jesucristo nos da a la iglesia para que sepamos quiénes son aquellos que pueden llegar a ser iglesia. Porque la mayoría de las personas piensan que ser iglesia pues es aceptar a Cristo y que ese regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús, esa misericordia que Él nos dio, pues allí se encuentra todo. Y es una falta de conocimiento de la obra, del misterio de Dios en el cuerpo de Jesús en la iglesia. Muchas personas piensan que llegando a Cristo, yendo a una iglesia, pues ya han resuelto el problema de su salvación. Estudiamos en Apocalipsis el plan completo de Dios como el Señor lo muestra en Apocalipsis 21 y vimos ya la consumación del cuerpo de Dios, como Dios le llama a su iglesia en Efesios, que le dice que es la plenitud de Él, la plenitud de Dios. Y en Colosenses que el Señor dice que Jesús es la plenitud del Padre y la iglesia es la plenitud de Cristo. Bueno, hay unas llamadas de atención, hay unas advertencias, hay unas palabras del Señor directamente a la iglesia que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, hablándole a 7 iglesias de Asia Menor en la época del primer siglo, a finales del primer siglo, de nuestro primer siglo, es decir, después que el Señor ascendió. Él se le revela al hermano Juan y le da esta enseñanza. Y es importante analizar estas 7 iglesias. Vamos a tratar de ver si vemos hoy las primeras 3. En estas primeras 3 iglesias, el Señor le da una llamada de atención, le da una palabra de exhortación, le da una palabra de reconocimiento, como vamos a ver. Y en esas 3, reconociendo lo que son, exhortándolo y una promesa, se van a dar cuenta que estas son 3 partes esenciales a cada iglesia, en la cual nosotros hoy en día deberíamos de tener muy presente, porque para nosotros es el mismo plan del Señor, Él no cambia. Y estas condiciones de la iglesia, hay hermanos que lo han analizado a través de diferentes periodos, desde el primer siglo hasta hoy, y han hablado de que son periodos de la iglesia. Pero yo, más que periodo de la iglesia, profundizaremos en la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo como individuo y como cuerpo. Porque si bien leyendo podemos ver que esto es un mensaje directamente a los individuos que forman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Lo primero que Jesús le dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, para que entiendan la posición de Jesús y su iglesia, dice allí, hablando Jesús dice, no temas, yo soy el primero y el último, en el verso 17. En el verso 18 dice, y el que vivo y estuve muerto,
justificando que Él es el Señor hecho hombre que murió y vivió. Estuve muerto, dice allí, el que vive estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Ahí el Señor se manifiesta como el que venció la muerte y tiene autoridad sobre la muerte y el infierno. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Dice que cada iglesia tenía un ángel y que esos ángeles estaban en la mano derecha del Señor. Es decir, está hablando de poder, protección, de autoridad y que Él es quien lo gobierna. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, anteriormente, si lees el libro de Juan, del capítulo 1, vas a ver que dice que Él está en medio de los 7 candeleros y que tiene en su diestra las 7 estrellas. Y aquí da la interpretación de quién son los 7 estrellas. Ya lo vimos, son los ángeles de las iglesias, de las 7 iglesias, no es de una iglesia. Y en los candeleros son las 7 iglesias, donde el Señor está en el medio de ellas. Esto no tiene una interpretación más, pues el Señor lo dice. Ahora, en el capítulo 2 empieza la primera iglesia y le habla a la iglesia de Efeso. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Quiero que veas que cada vez que el Señor se refiere al ángel. La palabra ángel es una palabra que tiene que ver con mensajero. Es una palabra que se traduce como mensajero, pero se traduce también como apóstol, como enviado, se traduce como pastor, se traduce como maestro. Es decir, es una persona que tiene que ver con llevar una enseñanza. Y en este caso es la persona que tiene que ver con llevar la enseñanza a la iglesia de Efeso. Es el hombre que Dios escoge para tratar de que Efeso conozca su verdad. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el que tiene los siete ángeles, los 7 pastores, evangelistas, profetas, maestros, el que estaba allí puesto. Por lo general se analiza como un pastor, podría haber sido un apóstol que estuviera al frente, pero bueno, el que tiene las 7 estrellas es Jesús y dice, escríbemele a esta persona. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Lo primero que le llama es le da una palabra de bendición, le da una palabra que los engrandece a ellos. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta el momento, esto que le dice el Señor es un reconocimiento a lo que ellos están haciendo. Hasta el momento. Pero, en el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora le hace una palabra de reprensión a este hermano. Acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Después que le llama la palabra de atención y le da la palabra de atención, le dice lo que tiene que hacer para resolver el problema. Y es que este hermano se había apartado de su primer amor y que de donde él había salido, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, has dejado tu primer amor. Esto no es que estos hermanos no estaban haciendo obras. Ellos se ve que están haciendo obras. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, ellos estaban haciendo obra, pero la obra que el Señor le está llamando aquí es la obra del amor. Y el amor que se está hablando aquí es el primer amor entre Él y Dios. Se habían apartado del amor y se habían convertido en personas, como dice ahí, que estaban trabajando mucho y estaban haciendo muchas obras dentro de la comunidad. Posiblemente salvación, visita,
apoyo, ayuda, misericordia a las demás personas alrededor de ellos y dentro del cuerpo de Cristo, pero había una falta de amor en la relación con Dios. Dice, acuérdate de dónde caíste, de dónde has caído y arrepiéntete. Es decir, esta es la situación y haz las primeras obras. Porque si no hay una relación con Dios de amor estrecho, las obras que tú hagas en el mundo, aun lo que a nosotros parece que es bueno, Jesús aquí dice, no es lo que resuelve tu problema. No es lo que te tiene en comunión conmigo y no es lo que te va a llevar a mí. Porque dice que si Él no resuelve este problema, vamos a ver, en el verso 5, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, esto era un pecado que necesitaba arrepentimiento. Y el Señor está diciendo, voy a quitar esta iglesia, voy a borrarla, voy a sacarte de aquí. Pero dice en el 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En este caso se ve doctrina, una enseñanza que él aborrecía ciertas personas que cometían ciertos pecados que Dios aborrecía y ellos lo hacían. Ahora le llama la atención no al pastor o no al ángel, sino a la iglesia entera, porque la iglesia está bajo la influencia de este hombre y ellos están siguiendo lo que el hombre le enseña. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como estamos viendo, dice Jesús aquí, el Señor de la iglesia, que los que vencieren son los que van a comer del árbol de la vida. Acuérdense que el árbol de la vida tiene 12 frutos y tiene hojas. Las hojas vimos que eran para las naciones. Las naciones están fuera de la Gran Jerusalén. La podemos ver en el capítulo 21 del 22 al 24. Pero los hijos están dentro y comen del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, dijo Jesús, yo soy la vida. Yo soy la vida. Es decir, hay que alimentarse de él. Y en todos los casos de las 7 iglesias podemos ver que Jesús siempre se ofrece a su iglesia. Cuando se habla, más adelante lo veremos, del alimento de la iglesia, es Jesús. Eso lo vamos a ver en otras próximas iglesias. Vamos a pasar ahora a la iglesia en Esmirna. Ya vemos anteriormente, analiza hermano, su posición delante de Dios, como cuerpo de Cristo, como miembro de Cristo, si usted tiene el derecho de llegar a comer de ese árbol, porque fíjese que ese árbol no es para los que creen solamente, no es para los que se han arrepentido y han recibido la misericordia del perdón de Dios, sino es para los que han vencido en su continua vida en la tierra. Porque esta iglesia ya se había arrepentido, ya eran hermanos que tenían conocimiento del perdón de Dios, pero habían caído en el defecto de la falta de amor al Señor. No había una comunión de amor con Dios. Tal vez había una comunión de jefe, pero no había una comunión de amor. A veces las iglesias caen en mucho activismo y poco amor con Dios. Y pensamos que ese activismo es amor a Dios, porque le estamos obedeciendo. Y una cosa es la obediencia al activismo y otra cosa es la obediencia al amor, al sentimiento, a la pasión, a la comunión, a la búsqueda con el Señor y la relación íntima con Dios. Son dos cosas diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Usted puede tener muy buena relación con su esposa en los quehaceres de la casa. La ayuda para aquí, para allá, lo otro, todo lo que usted quiera hacer. En la cocina, en la limpieza, en los niños. Pero tal vez usted no tenga una buena relación de amor en la empatía del carácter, la empatía de la misericordia, no de la misericordia, más bien de la relación íntima entre usted y ella. Y entonces allí usted puede ser muy buen esposo en su actividad, pero no es muy buen esposo en sus sentimientos de cariño, de afecto, de relación íntima. Y esa es la diferencia entre el amor
y la actividad. Eso se puede dar en cualquier caso. Puede ser muy buen padre trayendo muchas bendiciones a su hijo materiales, pero no sabes ser cariñoso, no sabes tener comunión con él, no sabes conversar con tu hijo, no sabes desarrollar una relación de amor con tu hijo. Eso mismo puede pasar con Dios, porque es la misma situación. Bueno, vamos a pasar a la segunda iglesia, la Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, verso 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo y vivió, dice esto. Se vuelve a identificar el Señor como Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí la palabra de apoyo a esta iglesia, de exaltación a esta iglesia, es que esta iglesia ha pasado muchas tribulaciones, tiene pobrezas. Y el Señor le dice, aunque tú eres pobre para el mundo, aunque tú eres pobre para las personas de la tierra, tú eres rico para mí. Eso es muy importante. Así que el Señor no ha medido la riqueza de esa iglesia con la riqueza de la tierra, sino que la ha medido con una riqueza espiritual. Estas son personas que aman al Señor fuertemente y que están viviendo una vida santa delante del Señor. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Habían personas que estaban blasfemando al decir que ellos eran judíos, que ellos estaban bien, que ellos estaban porque ya en aquella época ser judío era pertenecer al pueblo de Dios. Y dice, y no lo son, son sinagoga de Satanás. Es decir, si son sinagoga de Satanás, son personas que están viviendo su propia voluntad. No viven la santidad de Dios, no han hecho la voluntad de Dios, no aman a Dios de verdad. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le da una palabra de consuelo y de advertencia del futuro. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la palabra que le está dando aquí de exhortación, más bien de consuelo y le está dando una palabra profética para que sepa lo que va a venir, para sostenerlo y fortalecerlo, le dice no temas lo que vas a pasar. Es decir, le advierte a esta iglesia que está siendo atribulada por personas que se creen ser, o parece que aquí habían ricos que la menospreciaban porque ellos no podían ser personas pudientes, no podían tener un empuje económico, y como hoy muchas personas, hay muchos que se llaman ser cristianos, que miran que si otro no tiene la economía que ellos tienen, pues han hablado hasta que hay maldición sobre esas personas. Y en este caso pues vemos una iglesia pobre que Jesús la llama rica. Así que aquí parece que ellos estaban siendo oprimidos por cierta influencia de personas ricas. Tenían esa condición porque el Señor le dice, tú eres pobre, pero yo te digo rico. Así que en el corazón de ellos se sentían mal por la situación que tenían económicamente. Parece que había esa influencia y Dios le da una palabra que los levanta, que los exhorta, que les muestra la verdad. Y vemos que van a sufrir hasta la prisión y el Señor le da una palabra de exhortación, no temas. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay algo interesante, el Señor pone aquí la palabra muerte. Es decir que a estos hermanos que vemos que son tan atribulados y que se sienten en una situación económica tan difícil y que van a ir a ser prisioneros y a pasar una tribulación tan grande que van a perder su propia vida, Dios le está diciendo, yo te voy a dar la corona de la vida, no te preocupes por eso. No es aquí donde el mundo mira lo que yo miro. Yo estoy mirando en ustedes algo mucho mejor. Tengo algo mucho más valioso para ustedes que lo que ustedes tienen en este momento. Entonces podemos ver que estas personas están llamadas a mantenerse fieles en la posición que está. Dios no le dice, voy a mejorar tu manera de vida, no voy a hacer nada para sacarte de donde estás, porque estás correctamente bien.
Aunque el mundo no te ve bien, yo sí te veo bien. Tranquilos. En otras palabras, no temas. He aquí, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos que el Señor llama al que venciere. Es decir, en esa iglesia, aunque vemos que no le reprende al pastor, al ángel, no reprende a los hermanos, le dice que ellos tienen que vencer. No temas. Aunque vas a pasar 10 días de prisión, sé fiel hasta la muerte. El que llegue a esta posición, yo le prometo que no pasará por la segunda muerte. La primera muerte lo vas a pasar, pero la segunda muerte no vas a pasar. Eso lo vemos en Apocalipsis 26, la segunda muerte, que es el lago de fuego. Entonces, en esta iglesia, con la condición de hoy, tenemos que darnos cuenta dónde estamos nosotros. Ella es un espejo para que nosotros nos miremos, como la iglesia de Efesios. Es un espejo para que nos demos cuenta. Y Dios, Jesús, nos está mandando estas iglesias para que nosotros, como le dije al principio, nos miremos en ella y miremos la imagen que tenemos en ese espejo, en cada una de estas iglesias. Si nosotros estamos al nivel de ellas, si tenemos la intención de llegar a obtener estas promesas que Dios nos ha dado, si somos capaces de vencer como Dios nos ha ordenado o nos ha pedido. Entonces aquí vemos algo interesante, lo que les decía al principio. Muchos creen que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hacer una oración de fe, pues tienen el cielo ganado. Sin embargo, aquí vemos que en las dos primeras iglesias, una que tiene problemas y una que no tiene problemas, a las dos se le da la misma orden y se le da la misma promesa. Pero la promesa se le da al que venza dentro de esos hermanos que viven o se reúnen en ese cuerpo de Cristo. Entonces no solamente aceptar a Cristo, vemos que tenemos que vencer. En el primero hay que arrepentirse porque el amor no estaba en ellos, habían obra. En el segundo, Dios no lo manda a arrepentirse, pero le manda a que se mantengan en la posición que tienen y que las próximas tribulaciones que van a pasar, ellos tienen que vencerlo. Tienen que vencerla con poder. No se pueden dejar robar lo que ellos tienen. Vamos a la tercera iglesia, la que está en Pérgamo. Dice la iglesia de Pérgamo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada es la palabra de Dios, lo dice el Señor. Todos conocemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Oigan esto. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta es una iglesia que está en una tribulación fuerte. Hay persecución, han matado a un hermano. El Señor le reconoce sus obras que ha hecho y le dice que ella está en un lugar difícil, que Él comprende eso. Pero aun que está en esa situación, le da una llamada de atención y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Siempre a todas las iglesias, miren que por lo general son pocas cosas las que el Señor le llama la atención. Bendito sea Dios. Pero esas pocas cosas son peligrosas para la eternidad, para alcanzar el lugar que el Señor tiene para el cuerpo para su iglesia. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí ahora le enseña a la iglesia lo que ellos estaban aceptando dentro de la iglesia y que no estaban enseñando y que no estaban juzgando y sacando del cuerpo de Cristo. Este tipo de pecado. La doctrina de Balaam
Ellos comían de ídolos, de carnes que se sacrificaban a ídolos, que había sido ordenada por Dios que no se hacía, que no se hiciera esos sacrificios. Cometer fornicación, no había problema con el problema de la fornicación. Y yo tengo otros videos con respecto al matrimonio que lo pueden ver. El peligro de fornicar, el peligro del hombre hoy en día no protegerse de la fornicación, te va a llevar a ti personalmente o a cualquiera a no pertenecer al cuerpo de Cristo, a perder ese lugar que Dios te ha prometido para ti. También habla de los nicolaítas que tenían un tipo de doctrina carnal, eran carnales, no se preocupaban por la santidad. Se dicen que se ha escrito de ellos como que ellos tenían el concepto de que el espíritu no pecaba, que pecaba el cuerpo y que el espíritu había sido salvo por el Señor y que no había problema si tú cometías pecado en la carne, fornicar, adulterar, mentir, beber borracheras, fiestas, amor al dinero y una serie de cosas que ellos tenían que parece que para ellos no era peligroso, pero el Señor dice que Él aborrece ese tipo de doctrina, como también está en contra de la doctrina de Balaam. Ahora, tú y yo podemos estar dentro de ese ambiente y es donde tienes que cuidarte. Si tú tienes un ambiente carnal, si no tienes santidad, si tus labios no son santos, tus pensamientos no son santos, tu corazón no está santificado, entonces tú estás dentro de este mover. ¿Entiendes? Y a esta iglesia Él le da una recomendación y le dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le manda a arrepentirse a la iglesia. Y dice que peleará contra aquellos que están cometiendo el pecado. Pero a la iglesia es la que le dice Él que vendrá y va a castigarlo a ellos. Pero le dice a la iglesia, a aquellos que no están dentro de ese grupo, que tienen que arrepentirse de haber tenido a esas personas allí y haber permitido que eso suceda. Viene y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le da la misma advertencia. Y es la palabra vencer. No va a pertenecer nadie al cuerpo de Cristo si no vence estos tipos de pecado, si no se aparta de estos pecados que Dios aborrece. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces estamos viendo aquí que Dios tiene bendiciones, que Dios está ofreciendo un lugar junto a Él, que se está ofreciendo a Él comer del maná escondido. Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy el verdadero maná. Se está dando Él a la iglesia una vez más. Entonces, escuchen, importante, a todas las iglesias que hemos leído, Dios le ha dado una palabra de bendición de acuerdo con ella, una palabra que la engrandece, le da una palabra que también le llama la atención, una palabra de reprensión, y la exhorta a que se aparte de estas cosas. Todas las iglesias donde estamos leyendo, menos la segunda iglesia, que es Esmirna, esta iglesia no tenía ese problema. Es una iglesia que es la única que Dios no acusó, nunca le llamó la atención, ni le dio ninguna palabra, pero sí le dio una palabra de advertencia. Le dijo que podían perder si no vencerían, porque todavía le faltaba tiempo. En la iglesia a Tiatira, el Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el cual tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Esto está hablando de justicia. Esto está hablando de juicio.
Él se está mostrando como el Dios justo y que va a juzgar. Y aquí viene la palabra de una palabra que engrandece la iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor vuelve a hablarle a la iglesia. Le vuelve a decir lo que estás haciendo. Mira, yo me siento alegre con esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. A estos hermanos que tienen este problema, que viven en Tiatira, también tienen problemas. Y le dice, hoy en día, quiero decir algo, no hay personas que no tengan problemas. Y si alguno está como Esmirna, pues tiene que tener cuidado porque puede perder también y no alcanzar la salvación que Dios tiene preparado. No alcanzar ese lugar que el Señor le dijo, tu corona de vida, porque no llegues a vencer. Acuérdate lo que Pablo dijo, protejan su salvación con temor y temblor. Una de las cosas peores para un salvo que está en los caminos del Señor correctamente, agradando a Dios, y que tiene en su mano la bendición del vencedor, el peligro más grande que este hombre o mujer tiene, este hermano, es creer que ya lo alcanzó todo y no protegerse. Como Dios le dijo a ellos, al que venciere, cuídate, porque mira, van a hacer esto, van a hacer aquello, y si te duermes en el camino, te van a destruir. Siguiendo a la iglesia de Tiatira, la reprensión que el Señor le da es, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oigan esto, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué les parece? Esta mujer tenía parte de la iglesia en fornicación y en idolatría. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, todas estas personas que estaban aceptando esta enseñanza y conviviendo con esta mujer, esta forma de vida, Dios dice que los va a castigar. A esas personas, Él los va a castigar. Pero a vosotros, es decir, ahora divide el cuerpo. Hay otras personas y le dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Como vemos, dentro del cuerpo, aún en el mismo cuerpo, este pastor o este maestro estaba permitiendo que este cuerpo tuviera esta división. Personas que hacían una cosa y personas que hacían otra cosa. Y no se estaba enseñando lo correcto. ¿Y qué dijo Dios en ese momento? Dividió. Mira, a estas personas yo le voy a castigar. A estas otras personas le dice, no le impondré otras cargas. Es decir, no les voy a poner sanciones, no los voy a castigar. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, pero a estas personas le está diciendo, manténganse en la posición que están y no se preocupen por lo que los otros están haciendo. Tienen que mantenerse ustedes en esa posición. ¿Por qué? Porque estoy completamente seguro que estas otras personas influenciaban en la vida de ellos para que ellos hicieran lo mal que ellos hacían. Porque estas personas, me imagino que allí está la palabra, el santurrón. Estos son santurrones. Lo verían mal. Lo tendrían como personas que... santurrones, en otras palabras. Usted sabe lo que estoy diciendo. A las personas les encanta juzgar a los demás cuando ven que ellos están haciendo cosas que la carne le gusta y los demás no quieren hacerlo. Entonces hay un choque de espíritu allí. Y como dice la palabra, que entre Esaú y Jacob
el de la carne, entre Isaac y Ismael, el que nació por la carne perseguía al que nació por el Espíritu. Así pasa en las iglesias cuando hay personas que son carnales y personas que son espirituales. El carnal persigue al espiritual y molesta al espiritual. Entonces el Señor dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es decir, reténlo, y para retenerlo vas a tener que pasar tribulación, vas a tener que pasar aflicción. Al que venciere, vuelve la palabra, al que venciere, dentro de ese cuerpo, hay vencedores y hay otros que no vencen. Y guardar mis obras hasta el fin. En estas obras, ¿cuáles son? No participar de las cosas que participaban estas personas. Esas son las obras que él está hablando ahí. No son las obras de evangelizar, de hacer esto, de hacer aquello, nada más. No, aquí la importancia era no participar, porque ya ellos estaban haciendo eso. No participar de los pecados que ellos estaban cometiendo. Entonces, esas son las obras a las cuales el Señor se está refiriendo. Y dice, y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a terminar aquí con esta cuarta iglesia. Y en el próximo estudio vamos a ver las otras 3 iglesias. Algo interesante que quiero renombrar aquí es, siempre el Señor dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Empieza hablándole al ángel de la iglesia, pero empieza en singular con una persona y termina en plural con el cuerpo completo. Esto es importante analizarlo porque cuando el cuerpo, cuando los hermanos, cuando la congregación en general no percibe el problema de la enseñanza del pastor, caen en el error de él o en la bendición de la verdad. Sí, podemos caer en la mentira, en el error, o podemos caer en la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día donde usted se encuentra. Usted puede encontrarse en una iglesia que tenga mucha actividad, pero no tiene amor. Puede encontrarse en una iglesia que es pobre, que es una iglesia con dificultades, es una iglesia atormentada, y usted piensa que está mal. Puede encontrarse en una iglesia como estas dos, que tenían doctrinas falsas, falta de santidad. No había santidad en estas iglesias. Y el Señor a todas le pone el punto de vencer. Muy importante, analice. Cada iglesia hay que vencer contra el pecado, hay que vencer contra la tribulación, hay que vencer contra las acechanzas del diablo, hay que vencer contra los poderes del mundo que venga contra nosotros, y hay que vencer contra los hermanos falsos que tenemos dentro. Dios, para llevar un cuerpo al cielo, la nueva Jerusalén que Él está creando, no hecha por mano de hombres, sino por su propia mano, es decir, nosotros, los hombres, creados por su mano, hechos a imagen y semejanza de Él, con la naturaleza de Dios, para llegar a ser esos hijos que Él quiere que Él va a formar, y que Él ha buscado desde antes de la creación del mundo, y ha creado todo esto con ese objetivo. No es un plan sencillo, y nosotros tenemos que participar de ese plan con sabiduría. Las advertencias están dadas, la información está dada. Si lees las 7 iglesias más de una vez, 3, 4 veces, vas a ver que vas a aprender mucho. Inclínate delante del Señor, humíllate delante de Él, como dice la palabra, y verás que el enemigo huirá de ti. La sabiduría entrará en ti a medida que la busques, como dice el Señor. La sabiduría tú la comprarás y no la venderás. Atesórala en tu corazón. No te dejes engañar por falsos maestros, por falsos predicadores, por hombres carnales que están enseñando que recibir a Cristo es el todo. Ese es el principio. Pero Jesús aquí, Él mismo, no dijo que por recibirlo ibas a alcanzar
las bendiciones que Él tiene preparadas para el cuerpo de Él, para su iglesia, sino por vencer en cada trabajo, en cada obra de sanidad, de santidad, de liberación, de vida, de amor, de apartarte del mal, de convertirte a Él y hacerte a la imagen y semejanza de Él, de cada día parecerte más a Él en tus pensamientos, en tus intenciones, en tus palabras y en tus acciones. Quítate el viejo hombre, quitémonos esa vieja naturaleza. Cada día pensemos cómo cambiar mi naturaleza. ¿Qué es mi naturaleza? Mi forma de ser, que no es semejante a la de Cristo. Mi forma de hablar, que no es semejante a la de Cristo. Mi forma de pensar, que no es semejante a la de Cristo. Esa es la antigua naturaleza, la cual Dios quiere que tú y yo nos quitemos. Y yo y tú estamos en el mismo plano. Si no vencemos, no llegaremos a alcanzar esas bendiciones y pertenecer al cuerpo glorioso de Jesús. Bueno, hermano, hasta aquí. Una vez más me despido de ustedes con la gloria del Señor, sabiendo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo está interesado en nuestra santificación. En el próximo estudio seguiremos con las otras iglesias. La paz de Cristo sea con todos.